Hola, bienvenidos a este Explainer. Hoy nos vamos a sumergir de lleno en una historia que es muchísimo más que un cuento para niños. A través de Bumpy y Santi descubren los colores, vamos a explorar una metáfora increíble sobre nuestra vida interior, sobre esas cualidades que, bueno, como los colores, son las que pintan el lienzo de nuestra alma. ¿Están listos? Venga, vamos a empezar este viaje. Miren, esta frase de la abuela Esperanza es que es el corazón de todo el relato. Los colores son algo que se es con el alma. O sea, no estamos hablando de pintura ni de pigmentos, estamos hablando de estados del ser, de virtudes que vivimos. Quédense con esta idea, porque es la clave, es la brújula que nos va a guiar para entender qué significa de verdad vivir una vida a todo color. Bueno, para arrancar, la historia nos planta en un escenario muy particular. Un mundo que es literalmente una escala de grises. Imaginen un lugar donde parece que al sol se le olvidó cómo pintar. Y ahí es donde viven nuestros protagonistas, Bumpy y Santi, en una aldea que ha perdido su color y con él algo muchísimo más profundo. Y fíjense en este detallazo. No es solo que el paisaje sea gris, es que hasta las sonrisas son grises. Y eso ya te lo dice todo, ¿no? La pérdida es interna, es emocional. El misterio arranca con los abuelos, que son los únicos que todavía susurran sobre un tiempo pasado que estaba lleno de color, algo que los niños ni siquiera pueden imaginar. Hablan del arco iris del alma. ¿Qué será eso? Ok, entonces, si el mundo es gris, la pregunta es obvia. ¿Por qué? ¿Qué pasó aquí? Y aquí es donde la abuela Esperanza entra en escena para contarles la historia de la gran pérdida, la razón por la que su realidad se fue desvaneciendo hasta quedar así, en blanco y negro. Es que la cosa no fue de un día para otro, no fue una catástrofe. Fue como si el alma se fuera apagando poquito a poco. Cada color es una virtud que se fue perdiendo. El rojo, que era el valor para amar, se apagó por el miedo. El naranja, que era la alegría de crear, se olvidó. El amarillo, la claridad mental, se convirtió en pura confusión. Como ven, cada paso fue una desconexión más, un pasito más hacia el gris total. Y aquí viene el golpe de gracia, lo que terminó de apagar la luz por completo, el violeta. Este era el color de la conexión con lo sagrado, y al perderlo, se olvidó por completo el sentido de trascendencia. La gente olvidó que eran espíritus danzando y empezaron a verse a sí mismos solo como cuerpos caminando. Esa fue la desconexión final que hundió al mundo en el gris. Y claro, después de escuchar esta historia tan desoladora, Bumpy, la niña, hace la pregunta clave. La pregunta que, en medio de toda esa oscuridad, enciende una chispita de esperanza. Y es una pregunta que no solo para la abuela, es para todos nosotros. ¿De verdad podemos darle la vuelta a esto? ¿Podemos recuperar lo que se perdió? Y la respuesta, por suerte, es un rotundo sí. Con esto llegamos a la parte más bonita, a la solución. Es un viaje, práctico y a la vez poético, para despertar ese arco iris que llevamos dentro. Pero no es magia, no es algo pasivo. Es un proceso que necesita intención, valor y acción. A ver cómo se hace. El cuento, básicamente, nos regala un mapa para el alma. Y la clave es que no se trata de encontrar los colores, sino de serlos, de encarnarlos. Para que vuelva el rojo, necesitas el valor del corazón. Para el naranja, la alegría de crear. Para el amarillo, la luz de un pensamiento claro. Cada paso es un acto consciente de ser el color, justo como decía la abuela. Es que la profundidad de este cuento es increíble. Por ejemplo, el amarillo. ¿Cómo se recupera? Pues primero hay que entender por qué se perdió. El puente entre la mente y el corazón se rompió. La gente pensaba una cosa, pero no la sentía, y sentía otra, pero no se paraba a pensar en ella. Una desconexión total. La clave es esta. Despertar un color no es añadir algo, sino volver a conectar partes de nosotros que se habían separado. Y este es el momento cumbre, el clímax de la historia. Después de despertar los 6 primeros colores, llega el violeta, la conexión con lo sagrado. Y en el momento en que sienten que son parte de algo más grande, la transformación es brutal. Y fíjense en cómo lo describe. Los colores no solo aparecen, están vivos, respiran, cantan. Toda la realidad se contagia de esa nueva conciencia. El cambio de dentro se ve fuera. Pero ojo, que la historia no es el típico «y vivieron felices para siempre». No. La abuela nos deja una advertencia súper importante. Estos dones, estos colores, no son algo que se tiene y ya está. Se pueden corromper.
se pueden volver a perder, y el cómo es, quizás, la lección más sutil y potente de todas. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. La abuela nos dice, cuidado, porque cada uno de esos colores, cada una de esas virtudes tiene su lado oscuro, su sombra. El valor, el rojo, si te pasas de rosca se convierte en ira. La alegría creadora del naranja se puede volver puro ego. La sabiduría del amarillo en orgullo intelectual. La lección es de maestría. No solo hay que despertar los colores, hay que mantenerlos puros. Al final te das cuenta de que la historia ya no es solo sobre Bumpy y Santi. Ahora la historia es sobre nosotros. Se convierten en los primeros guardianes del arcoíris del alma y de alguna manera nos pasan la posta. Nos hacen una invitación directa a todos. Y lo genial es que no nos deja a ciegas. El cuento nos da como una guía práctica, una rutina diaria. Asocia cada momento del día a un color y a una pregunta. Son 7 intenciones para que cultivemos nuestro propio jardín interior, para asegurarnos de que el arco iris no solo despierte, sino que brille con fuerza todos los días. Y justo al final, la abuela comparte el último secreto y es quizás la idea más potente de toda la historia. Le da la vuelta a todo. El viaje de despertar los colores no es para añadir espiritualidad a nuestra vida, no. Es para recordar que la espiritualidad es lo que ya somos, es nuestra verdadera naturaleza. Y con eso todo encaja. El punto no es que Bumpy y Santi fueran especiales. El punto es que todos lo somos. Cada uno de nosotros es un arco iris que está ahí, latente, esperando a que lo despertemos. Y lo más bonito es que no es un viaje egoísta. Al sanarnos nosotros, al vivir nuestros colores, estamos sin darnos cuenta, sanando el mundo. Y la historia termina así, pasándote la antorcha, la pelota, directamente a ti. Te mira a los ojos y te pregunta, y bueno, ¿y tú qué? Después de todo esto, ¿por dónde vas a empezar? ¿Será el valor del rojo, la alegría del naranja? El cuento se acaba, pero nuestro viaje, nuestro trabajo como guardianes del arco iris apenas está comenzando. ¿Cuál va a ser tu primer paso hoy?